vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti, Jesús. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Nuestras manos son para ti, Señor Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Postrado ante ti, mi Salvador, y adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Quiero hacer y adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Y adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Mi pasión eres tú, oh Rey. Eres tú mi pasión, eres nuestra razón de vivir, Señor. Gracias, mi Jesús, porque tú eres el camino, Señor, tú eres la verdad. Tú eres, Señor, nuestra razón, nuestra oportunidad de vivir, Señor. Gracias, mi Jesús, te adoramos, Señor, te exaltamos, mi Rey. Gracias, Señor, gloria y honra, Señor, a ti por los siglos, Señor, en la eternidad, Señor, aquí en la tierra, Señor, y toda lengua confesará de que tú eres el Señor. Toda lengua confesará que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, por todos los siglos de los siglos. Amén.
Es un gran privilegio una vez más poder predicar la palabra de Dios, compartirla, porque es una grande bendición tener la palabra de Dios, esta Biblia, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y es por eso que hoy domingo, 14 de diciembre del 2020, vamos a hablar que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios inmensamente milagroso. Tenemos al único y verdadero Dios para todas las situaciones, problemas, dificultades que se nos presentan en esta vida. Y no tenemos un Dios para cada una de estas situaciones. Somos monoteístas. Creemos en un único Dios, conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca de milagros de Jesucristo que nos inspiran a recibirlos también. Haremos una oración previa para que el milagro que tú estás necesitando, que tú deseas o que recibes, si lo recibes le das la gloria y la honra al Señor por ese gran favor que Dios te ha hecho y te hace. Si no lo has recibido, solicítalo a Dios. Oramos. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te glorificamos, Dios de la gloria. Con cada persona que se une a este video, a este audio, a esta escucha de esta tu palabra, Padre, y que oramos para que seas tú el que te glorifique de una manera especial y particular. Milagros del Señor Jesucristo registrados en la palabra, en la Biblia, y que los podemos recibir nosotros también. De hecho, tenemos el mejor milagro de todos los milagros que Él ha ocasionado a favor de nuestras vidas, el de la salvación, el de haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida, el que somos libres por causa de Jesucristo, que la palabra se graba en nuestro corazón. Padre, muchas gracias por esta hora, por este momento especial. Yo bendigo a cada persona que escucha esta palabra. Yo declaro, Señor, que sobre ellos viene la unción, el poder, la autoridad y las bendiciones a granel de parte de ti, así como vienen y vendrán aún más a mi vida, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, Dios de la gloria. Muchas gracias, oh Dios, por bendecir cada familia y por cada necesidad que cada uno de ellos tiene. Por muy difícil que sea, Padre, tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios de las grandezas. Tú eres el Dios que has determinado bendecir. Y si tú lo determinaste, ¿quién lo podrá impedir? Muchas gracias. También, si alguien necesita el perdón, otórgale ese perdón, oh Señor Jesucristo, reconociéndote a ti como Señor y Salvador de su vida. Hoy declaro, Señor, que la cobertura con la sangre preciosa de Jesucristo, con el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra, son sobre cada una de las personas que invocan tu nombre, Señor. Le irá bien a aquel que se acerca a ti confiadamente, y también recibirá las bendiciones que solicita del cielo, y tú las obras y las operas en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús he orado, hemos orado. Amén y amén. Así que nuestro tema es milagros de Jesucristo que nos inspiran a recibirlos también. Vamos a definir qué es un milagro, saber que los milagros fortalecen nuestra fe y nos ayudan a creer aún más en el Señor. Ahora, no creemos en el Señor por lo que Él se manifieste, creemos porque Él es Dios y punto. La palabra dice acerca de un hombre que creyó en Él y dijo: yo creeré en ti aún más allá de la muerte, y si Él me matare, en Él seguiré confiando. Sin embargo, Dios opera milagros, hace obras portentosas para que nos convenzamos de ese Dios grande y poderoso, como vemos en el Antiguo Testamento, que hubo fuego que descendió del cielo, el Mar Rojo que se abrió en dos, el río Jordán que se detuvo para que el pueblo pasara en seco, y así sucesivamente, una serie de milagros. Y esos milagros que tú has recibido hasta aquí, o que vas a recibir, o que hoy mismo recibes, los has de compartir con otros, para que des testimonio del Dios grande y poderoso que está en tu vida. Y agradecerle a Dios, darle gracias a Dios. Quiero anticipar esto porque la palabra de Dios habla de que el Señor Jesucristo sana a 10 leprosos.
los cuales él les había dicho anteriormente: vayan y lleven la ofrenda al sumo sacerdote. Mientras que ellos iban, todos fueron sanados. Y uno de ellos, al ver el milagro en su vida, se devolvió a darles las gracias a Jesús. Los otros 9 no, fueron ingratos. Y Jesús dijo: ¿acaso no fueron 10 los que sané? Y solamente uno se devolvió a dar las gracias. ¿Cuántos favores, cuántos milagros, cuántas bendiciones has recibido de Dios o de las personas? La pregunta es: ¿tú le has dado las gracias a esas personas? ¿A Dios? ¿A los demás? Este hombre que fue sano se devolvió a darle las gracias al Señor Jesucristo. Y no solamente fue sano físicamente, sino ahora espiritualmente, porque lo aceptó como su Señor y Salvador. Veamos qué significa milagro. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Suceso extraordinario que provoca mucha admiración o sorpresa. Es un suceso sobrenatural de parte de Dios que paraliza las funciones intelectuales. Me gusta esa definición de milagro. Cómo paraliza las funciones intelectuales. No sabemos cómo pasó, pero pasó. Y también cómo está fuera de lo natural, de lo científico, de lo humano. Veamos esta referencia bíblica acerca del Señor Jesucristo en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una serie de milagros al por mayor, y vamos a ver más adelante diferentes clases de milagros que él hizo, que él hace y que él hará. En Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Recordemos que el anterior es Hechos 10:38 y este es Lucas 4, 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está hablando el mismo Señor Jesús y él leyendo ese pasaje allí en la sinagoga el día sábado. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y de hecho se cumplió de una manera grandiosa, magistral, portentosa, sobrenatural. Veamos entonces clases de milagros según este mensaje de este día domingo. Milagros de corte espiritual. Aquí encontramos el primer milagro que quiero registrarle de los muchos que el Señor hizo. La mujer sirofenicia y su hija endemoniada. En Marcos 7, 24 al 30 dice lo siguiente: levantándose Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera el demonio de su hija. Y el mismo Señor le dice en este pasaje, dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de la mesa de los hijos y darlo a los perrillos. ¿Quiénes son los hijos que él se está refiriendo aquí? Su pueblo judío, su pueblo israelita. Esta mujer sirofenicia era gentil, era pagana. Sin embargo, ella sabía que Jesús hacía milagros y dijo: mi hija es tan atormentada que ella sufre muchísimo, y de hecho yo también. Mas Jesús, de una manera probatoria, probando su fe, le dijo: no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y darlo a los perrillos. Y ella dijo: es verdad, yo lo sé. Sin embargo, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, se dio cuenta que su hija estaba en el juicio cabal,
el demonio, el espíritu inmundo que la atormentaba, había salido de ella. ¡Qué milagro tan extraordinario! Es un milagro de lo que hoy podríamos decir personas que sufren de esquizofrenia, personas que han llegado a un estado de locura que los tienen en centros psiquiátricos o lo que se diría anteriormente manicomios. Es así. Pero qué bendición, cómo el Señor espiritualmente libera a la hija de la mujer sirofenicia. Vemos otro suceso de libertad espiritual. Jesús sana a un muchacho endemoniado, Marcos 9, 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces aquí es un papá que ahora trae a su hijo. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, no estaba Jesús, como vemos en el pasaje, este hombre pensando de que los discípulos de Jesús podían hacerlo, lo trae él a los discípulos, pero ellos a lo mejor intentaron echar el demonio fuera de este muchacho, pero no lo lograron. Y ahí el mismo papá le dice a Jesús las razones de cómo este demonio lo atormentaba. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Aquí él les está censurando, reconviniendo la incredulidad de ellos y aún de sus discípulos, porque si ellos ya habían visto a Jesús operar milagros, debían decir, la fe de él es la que vamos a usar para que haya milagros y este muchacho haya sido sanado. Dice, traédmelo, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Dice la palabra que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Y este espíritu se incomodó tanto porque Jesús estaba ahí. Y dice que el muchacho cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. O sea, mucho tiempo estaba este muchacho siendo atormentado por este demonio. Y dice, muchas veces le echan el fuego, otras en el agua y quiere matarlo muchas veces. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, o sea, del muchacho y de mí. Así como la mujer sirofenicia dijo, de ella y de mí. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él dijo, sí, yo creo, sin embargo, ayuda a mi incredulidad. Y dice la palabra que el Señor Jesús reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Dice que el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, que a lo mejor diría, yo no me voy de aquí porque yo estoy en este lugar, este es mi sitio, está en mi casa. Eso pueden hablar los demonios y los espíritus que han tomado a una persona. Y este muchacho cae al piso y queda como muerto. Y hay quienes dicen, está muerto. Y Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y él se levantó. Qué tremendo milagro vemos ahí también. Entonces podemos orar por personas que están siendo atormentadas por demonios, por espíritus, por problemas que diríamos psiquiátricos, porque Él viene a liberar el espíritu. Recordemos que Él vino a sanar el alma, el cuerpo y las finanzas. Y unido al alma está el espíritu humano, donde vienen espíritus también a posesionarse y a causar incomodidad en los seres humanos. Ahora veamos milagros de sanidad física. Jesús sana al siervo de un centurión, según Mateo 8, 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, centurión es un hombre que comanda a 100 soldados. Él tiene 100 soldados bajo su cargo y tiene criados y se ve que es un hombre que tiene mucho dinero. Y él le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión,
y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces este hombre ni siquiera él fue. Él primero mandó a unos amigos a que le dijeran a Jesús que viniera. El ir los amigos era como si él hubiera ido, como los embajadores que nos representan en los respectivos países. Y después él manda a otros ancianos y dice: no me tuve por digno de ir ante ti, y no quiero que vengas a mi casa, solamente di que mi criado es sano a la distancia. Y así es. Recordemos que Jesús sanó a la hija de la mujer sirofenicia a la distancia. Dijo: ve, tu hija es sana. Y aquí estamos viendo otro milagro. Así que no necesariamente tenemos que acercarnos a donde está la persona enferma, sino que desde la distancia decimos: es sano en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra oración llega al cielo, y el cielo hace que venga esa bendición con el poder del Espíritu Santo a esa persona que está enferma. Y dice que él se maravilló. Y dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Él diciendo: muchos de los que han sido elegidos, escogidos, y que ha sido el pueblo amado por el Señor, que se creen los justos, se van a quedar atrás, y otros que ustedes ni se imaginan van a llegar. Ese mismo pueblo gentil del cual ustedes no tienen una sana convivencia, no los aman, pero si ellos ponen su fe en mí, yo los voy a bendecir, porque yo vine a ser de los dos pueblos un solo pueblo, del pueblo judío con el pueblo gentil un solo pueblo, para que vaya al reino de los cielos. Vemos otro milagro maravilloso a través de la sanidad del siervo del centurión. Encontramos aquí en Lucas 10, 13, 10 al 17. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces aquí vemos otro caso. Él no solamente espera a que lleguen, él va. Y él se fue a donde estaba esta mujer que tenía un espíritu de enfermedad en su cuerpo, que la tenía encorvada y la había azotado por 18 años. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Él le dijo a Jesús que ese era el día para que él sanara. Entonces Jesús le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta mujer, que es hija de Abraham y que había sido atormentada por 18 años por un espíritu de encorvadura, ¿no merecía ser sanada? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, sus enemigos, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él, porque él reprendió a ese espíritu de encorvadura para que esta mujer que se enderezara, dejara de tener esa joroba en su cuerpo. ¿Cuánto agradecimiento expresaría esta mujer? ¿Cuántas cosas por años hemos padecido? Y el Señor dice: hoy voy a cortar esa maldición. Hoy voy a hacer que tengas bienes. Hoy voy a hacer que tengas la casa que has soñado. Hoy voy a hacer que tengas la salud que has deseado siempre. Hoy voy a hacer que te cases, porque has querido tener un matrimonio. Hoy voy a hacer que tu hijo cambie. Hoy voy a hacer que tu vida tenga un viraje de 180 grados. ¿Qué es un viraje? Una media vuelta. Media vuelta. Para que vivas en esa bendición y santidad del Señor.
y veas los portentos y milagros del Todopoderoso en tu vida. Esos son los milagros del Señor. Estoy emocionado porque yo también estoy esperando milagros, nuevos milagros. Él ha hecho un sinnúmero de milagros en mi vida y quiero más para mi esposa, para mi hija, para mí, para mi familia, para ti, para nuestro país, para nuestra tierra, para nuestro mundo. Por eso seguimos agarraditos de la mano de Dios, pidiéndole al Señor que no nos suelte. Porque si nos soltásemos de Él, no experimentaríamos todas estas bendiciones y milagros de Él. Pero con Él, milagros de corte espiritual, milagros de corte físico, ahora milagros de corte económico y alimenticio. Y vemos acá en Mateo 17, 24 al 27, aquí se habla acerca del pago del impuesto del templo, que lo paga Jesús y le paga el de Pedro. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas o los impuestos y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga 2 dracmas? Y él dijo: sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Son 2 dracmas, y eran 2 para Pedro y 2 para Jesús, serían 4 dracmas. Y aquí hay una moneda que es estatero, que entonces esa moneda significaba los 4 dracmas para pagar los impuestos de Jesús y de Pedro. Y recordemos lo que les leí, que se le acercan a Pedro y le dicen: ¿acaso tu maestro no paga impuestos? Entonces cuando Pedro va a decirle a Jesús, Jesús se le adelanta, ya sabiendo qué era lo que había pasado con Pedro, qué era lo que le habían dicho. Y Jesús le dice: ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los hijos del reino o los extraños? Pedro dijo: los extraños. Dijo: ¿acaso nosotros como hijos no estamos exentos? Sin embargo, para que no se pongan mal, para que no se pongan a pelear y bravos, ve al río y saque ese pez, que allí va a encontrar una moneda donde van a estar las 4 dracmas que tú y yo vamos a pagar. ¡Qué milagro bendito! Y eso quiere decir que es un milagro económico, donde Dios te da para pagar la pensión de tus hijos, el arriendo o las cuotas de tu casa, para poder pagar tus estudios superiores, para que haya alimento en casa. Todo eso te lo da Dios. Algo que te quiero decir de corazón, y lo digo para la gloria de Dios: no soy una persona ambiciosa ni codiciosa, y trabajo muchos años para Dios. Y como dijo Pablo, yo no pretendo lo de ustedes, lo que ustedes tienen, le dijo a los corintios. Yo lo que pretendo es servirle a ustedes. Sin embargo, hay una ley en la palabra de Dios que nos insta a que diezmemos y ofrendemos para apoyar la obra de Dios. Yo lo hago, mi esposa lo hace, le hemos enseñado a nuestra hija a hacerlo, y todo esto repercute para que también haya bendiciones materiales en nuestra vida. Apoya la obra de Dios donde quiera que tú estés. Hazle bien a los demás con las finanzas que Dios te ha dado, y seguro que se te multiplicarán. Y aún así el Señor nos bendice. Dice la palabra que si aún no somos fieles, Él se mantiene fiel. Cuanto más si nos mantenemos fieles en la bendición de Dios. Y Él es el que va a bendecirte aún más en lo económico. En Mateo 17, 24 al 27. Perdón, ese es el que ya hemos leído. Ahora voy a otro. Juan 21 del 1 al 14. La pesca milagrosa después de la resurrección de Jesús. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro
les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, en este caso es Juan, dijo a Pedro, es el Señor, Simón. ¿Sabe que no le dijo solamente Simón? Le dijo, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿Quién? Pedro, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Esto sucedió después de que Jesucristo dejó la tumba vacía. Se les presenta allí. Pedro y los discípulos habían sido llamados a ser pescador de hombres, a trabajar vocativamente para el Señor, pero se olvidaron por un momento de que ese era el llamado y volvieron a sus antiguas ocupaciones. Y cuando Jesús llega, le dice, ¿tienen algo de comer? No, hemos pasado la noche y no hemos pescado, entonces vayan y tiren la red en mi nombre, o háganlo. Ellos hicieron caso. Hay otro pasaje donde dice que tomaron 154 peces, eran bastantes, y no pececitos, a lo mejor eran bien grandes, voluminosos, con mucha carne, y fueron. Pero mientras que ellos estaban allí, Jesús estaba cocinando. Recuerda, después de resucitado, después de haber sido ya glorificado, que ya no estaba sujeto a tiempo y espacio. Y cuando sucedió esto, Juan le dijo a Pedro, es el Señor que se presentó ante nosotros resucitado. Y Pedro se había despojado de ropas para la pesca, se sintió avergonzado y se tiró al mar. Y cuando ellos regresan, Jesús les tiene pan asado y pescado asado. Y le dijo, traigan más porque me hace falta. Curioso. Porque hay partes que tenemos que hacer nosotros. Él no da todo, porque hay muchas cosas que podemos hacer nosotros. Él te da el pan, pero tú tienes que trabajar. Él te provee la alacena llena, pero tú tienes que tomar los alimentos y cocinarlos, y prepararlos, y hacer deliciosas comidas. Es así. Él alimenta las aves de los cielos, las bestias del campo, pero no les manda banqueteros. Ellas van al río que Él les creó. De igual manera, las aves van a los arbolitos a comer el fruto que Él les colocó allí. El agua y lo sólido está en las plantas. Ahí están los alimentos. Y estos animalitos se mueven. Tú y yo nos hemos de mover para ver la gloria de Dios. Habrá momentos en que Él hará esto como sucedió aquí. Pero siempre va a colocar en nosotros las provisiones, las bendiciones. Y esto es maravilloso, ver cómo el Señor Jesucristo obró de una manera especial. Así que tenemos milagros ahora de corte ¿qué? Económico y financiero. Créanle al Señor. Yo soy un convencido de que Él no desampara en lo económico. A veces hemos estado así, pero Dios dice, extiende tus manos y pone lo que necesitamos. Usa personas que uno no se imagina en todo este tiempo de la pandemia. Quiero decirles y quiero testificarles que Dios ha sostenido mi familia, me ha sostenido a mí. Y por eso me atrevo a hablar sobre este milagro económico. No tendremos mucho y carecemos aún de bienes materiales que soñamos tenerlos. Pero hasta aquí no nos ha faltado el techo, el vestido y el alimento. Y donde menos imaginamos, ven, te hice un giro, te mandé este dinero, retíralo allí, toma esto. Y eso no es porque seamos
disculpe la expresión, mendigos, pordioseros, es porque Dios está valorando nuestra vida y está valorando el trabajo que hacemos para Él también. Y está recompensando la ocupación a la cual nos dedicamos con mi familia. Si tú lo haces, yo lo hará y lo seguirá haciendo. Hazle bien a quien tú veas. Siembra en la obra de Dios también. Y bendice en la manera como tú te presupuestas. Dios no te pide todo, te pide una parte. Para otros, para su obra. Que te cuides tú, que cuides a los demás. Y Dios no te va a desamparar. Y vas a tener extras para irte a un buen restaurante, a comerte un helado, a irte de paseo. Aparte de suplir todas tus necesidades básicas, vas a tener para tus tiempos de placer y de bendición en el Señor. Ahora vemos milagros, volver a la vida después de muerto. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. ¡Qué dolor tan grande! Viuda, su único hijo, y ahora quedar desamparada sin esposo y sin hijo. Y dice así este pasaje según Lucas 7, del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Se compadeció quién? El Señor Jesucristo. Le dijo: no llores, porque experimentar una viudez en ese entonces, sin tener una seguridad social, una pensión, nada, era una vergüenza pésima. Y estaba expuesta a esta mujer a que hombres pervertidos, malsanos, se aprovecharan de ella. La estafaran, la robaran, la estupraran, la violaran. Y no tenía quien la representara. Su esposo había muerto y ahora su hijo. Y él le dijo: no llores. Se compadeció, sintió dolor por ella. Eso es lo que dice Marcos 6:35, que él salió y vio a la multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, y no solamente enseñarles, a proveerles, a darles, a compartirles, a traer las bendiciones del cielo a la tierra para que ellos la disfrutaran. Y aquí él dice que se condolió por el dolor de esta mujer. No nos imaginamos su rostro demudado de tanto sufrimiento, y le dijo: no llores. Muchas veces él te puede decir a ti: no llores, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir. Y nos seca nuestras lágrimas. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo vio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Imagínense, ¿cómo no iban a sentir miedo si llevaban el féretro al sepulcro? ¿Y cuándo había sucedido eso? Y en medio de la gente se levanta el muerto. Pero Dios, en el poder del Espíritu Santo, en la persona de Jesucristo, hace este milagro. Y le dijo al joven: a ti te digo, levántate, porque vas a estar con tu mamá. Y tu mamá se irá primero, biológicamente, y tú te vas a quedar. Y tú tendrás una esposa, y le darás nietos, y alegrarás su vida. Así como Noemí fue alegrada por el nieto que le dio su nuera Ruth. Ella había quedado viuda y se habían muerto sus hijos, y se quedó sin sus dos nueras, solamente una la siguió. Pero esta nuera que la siguió, cuando llegaron allí a Belén, Noemí significa placentera, pero cuando la vieron que llegó solo con su nuera y a sabiendas de que ya había muerto su esposo y sus hijos, ella dijo: no me digan Noemí, díganme Mara, que quiere decir amarga, estoy en amargura, en dolor. Pero la historia es tan linda que su hija
nuera le da un hijo llamado Obed. Y ella dijo, ¿quién imaginaría que yo siendo una anciana sería ahora abuela? ¿Y quién iba a pensar que esta nuera vino a ser como, para mí, como 7 hijas o 7 hijos que no tuve? O que tuve 2 y ya no están, pero que esta representa esa variedad de hijos que pude haber tenido. ¡Qué bendición! Y la gente glorificaba al Señor por tal milagro de resurrección, de volver a la vida. Ahora vemos en Marcos capítulo 5 versículos 21 al 24 y luego salto del 35 al 43, la resurrección de la hija de Jairo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunía alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pues Jesús va con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bueno, hasta ahí llegamos con los primeros versículos, porque luego sucede algo entre la ida de Jesús allí a la resurrección de la hija de Jairo. Se me escapó por un momento el nombre, de la hija de Jairo. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. A la verdad, la niña había muerto, tenía 12 años, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, 3 de sus 12 discípulos. Jacobo y Juan eran hermanos, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio ahora se me trabó la lengua, el alboroto. El alboroto. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les dije que tuve problemas de dicción en alguna de estas predicaciones? Entonces, pero bueno, gracias a Dios y a ustedes que me entienden y me descifran si algo allá en algún momento no fue muy claro. Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos tomó al padre. Bueno, echándolos le dijo, por favor, salgan, es que fuera. No, Jesús era cortés, Jesús era amable, Jesús, y lo sigue siendo, porque si no nos enseñaría a ser amables y corteses. Dice, y echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Entonces Jairo, su esposa, Juan, Jacobo y Pedro y el Señor Jesús. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Claro, la gente dijo, ella está muerta. Jesús dijo, no, duerme. No, está muerta, y efectivamente estaba muerta. Para el Señor el dormir es que aún morimos nosotros, pero no morimos para perdernos en la eternidad después de la resurrección de los muertos, sino que resucitamos para una vida eterna en el Señor. ¡Qué bendición! Talita Kumi, a ti te digo levántate. A ti te digo que te levantes en el Señor. De esa postración, de depresión, de ansiedad, de estrés, de que no puedes más, de que no tienes fuerzas para caminar, que no tienes ánimo para hablar. Levántate en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Que Él reavive, reanime tu vida. Eso es lo que el Señor quiere. Así que, de esta manera, vamos ahora a milagros sobre el control de la naturaleza. Jesús calma la tempestad, Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar,
y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces vemos ahí que Él también controla los desórdenes de la naturaleza. Y como ellos se admiraron: ¿quién es este que aún el mar le obedece? Entonces podemos orar para que el Señor controle las lluvias desaforadas, los inviernos prolongados, para que el Señor obre en nuestros sembrados, para que el Señor obre en nuestra tierra, para los veranos extendidos. Él puede obrar, y Él lo hizo ahí para salvar la vida de sus discípulos. Él dormía allí en esa barca en señal de paz en medio de la tempestad, y es así como Él controla los desórdenes de la naturaleza. Vemos otro ejemplo aquí tan bonito, Mateo 14, 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él se despedía, o que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Va la cuarta vigilia de la noche, quiere decir como cerca de las 4 de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesucristo anda sobre las aguas, sobre el mar. Es un milagro. Y el mar estaba embravecido. Se dice que los discípulos estaban en su barca, se habían distanciado, y las olas estaban tan embravecidas que quería hundir esta barca y aún matar a los que estaban ahí. Sin embargo, el Señor, cerca de las 4 de la mañana, llega caminando. Y ellos dicen: vemos un fantasma, un extraterrestre. Y él dijo: no, yo soy Jesús. Y Pedro dijo: bueno, si tú eres Jesús, di que yo también camine. Dijo: pues ven. Pedro bajó a las aguas y caminó. Entonces es posible que nosotros podamos creerle al Señor Jesús y ver milagros que contrarrestan los desórdenes de la naturaleza. Claro, Pedro caminó. De hecho, debemos tener la mirada puesta en Jesús. Y llegó un momento que Pedro bajó la visión a las aguas y comenzó a hundirse. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, Pedro? Levántate. Y el Señor lo levantó y lo embarca, lo sube a la barca. Mas reiteramos que podemos creer en que el Señor toma control de la naturaleza. Pero quiero hablarles por último el milagro de milagros. Y tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo en Lucas 24 del 1 al 12. Porque en esto se basa todos los milagros que recibimos ahora. Si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra creencia en Él. Eso lo dijo Pablo, y tú puedes comprobarlo en 1 Corintios capítulo 15. La resurrección del Señor Jesucristo según Lucas 24 del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo cuando aún estaba, acordaos de lo que os habló. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, y que lo maten, que muera, pero que al tercer día Él resucitaría. Y si tú continúas leyendo, vemos cómo las mujeres, al darse cuenta que Jesucristo había resucitado, van y le dicen a los discípulos. Ellos no creen, sin embargo, aún así salen corriendo para verificar si la tumba realmente está vacía. Y dice que: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
Entonces vemos cómo se comprueba aquí la resurrección del Señor Jesucristo. Si Él no hubiera dejado la tumba vacía, no seríamos salvos, porque el golpe certero a Satanás se consuma 100% cuando Él resucita de entre los muertos. Él dijo en la cruz: consumado es. Este es un sacrificio perfecto como Dios lo quería. Sin embargo, faltaba la reafirmación de que Él dejara la tumba vacía. Y se le aparece a sus discípulos por 40 días. Y luego viene lo que es el otro milagro que les quiero mencionar aquí: la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Marcos 16, 19 al 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, así sea, así es. El Señor en esos 40 días les dio nuevas instrucciones, le dijo: ámense, quiérense, no vuelvan a la pesca, como ya vimos el milagro de la pesca milagrosa después de Jesucristo resucitado. Los unge con su Espíritu Santo una vez más, como un preámbulo al Pentecostés, que lo vamos a encontrar en el libro de Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos, del cual hablamos ya un día, y que tú lo puedes comprobar ahí en la palabra del Señor. Y Él los lleva allí a ese lugar, y delante de ellos es elevado y va al reino de los cielos. Pero quiero leerles un pasaje paralelo que está en Hechos del 1, capítulo 1, del 6 al 11. Puedo decir que este es como el segundo evangelio de Lucas. Lucas escribe el primer libro, que es el evangelio de Lucas, y ahora escribe Hechos. Y habla en este pasaje sobre la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En el pasaje anterior de Lucas encontramos que Él se fue al cielo a sentarse a la diestra de Dios Padre, al lado derecho de su papá Dios. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, son ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Maranata, Cristo viene. Entonces, estos ángeles le dijeron a estos discípulos, se cree que pudieran haber sido como unos 500, dice que Él se manifestó como a 500 discípulos después de resucitado, y muchos de ellos fueron a presenciar la ascensión de Jesús al cielo. Y Él está allá arriba, sentado a la derecha del Padre. Él envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros, en ti y en mí. Y Él ha operado un sinnúmero de milagros. Recuerda cuántos milagros ha hecho el Señor por ti hasta hoy. Y todos los que necesitas de aquí en adelante, pídeselos a Él. Pídelo de todo corazón. Pon esa fe en el Señor. Toma la palabra de Dios. Aliméntate de ella. Deja que ella invada tu vida. Confiésala, declárala. ¿Recuerdan al papá del muchacho que estaba con el problema de sordera y de mudez? Jesús le dijo: si tú crees. Y él dijo: yo creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús sintió compasión por la mujer, la viuda de Naín, que llevaban a su hija a enterrar, y se lo resucitó. Jesús sintió amor y también dolor por Jairo, su esposa, y le resucitó a su hijita de 12 años. Jesús sintió mucho amor y pena por la hija de la mujer sirofenicia que estaba atormentada por demonios. Y Jesús se maravilló de la fe del centurión y le sanó a su siervo. Jesús dijo: pague Pedro los impuestos, así no tengamos que pagar nosotros.
y el pez que sacó Pedro del agua con 4 dracmas para pagar los impuestos. Tus compromisos financieros, Dios te los deja para que confíes en Él y Él te va a suplir y tú puedas cumplir lo que debes a tus acreedores. Él ha sacado personas del umbral de la muerte. Y a ti que a lo mejor has estado ya a punto de morir, Él te ha vuelto a dar vida. Y si estás a punto de morir, Él te puede dar vida. Es así. Y vemos cómo Él también controla la naturaleza cuando necesitamos que no se desajuste. Y por último, haciendo aquí una remembranza de todo lo que hemos hablado, Jesús resucitó por ti y por mí. Y está a la diestra de Dios Padre y está en tu corazón, vivo y caminando en la persona del Espíritu Santo con la sabiduría de su palabra. Padre, muchas gracias. Tú eres un Dios maravilloso, especial y grandioso. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido, el poder tenerte hasta aquí, y te tendremos aún más y más. Padre, gracias por la vida que nos has dado, por el sol, por el agua. Sin embargo, muchas gracias por los milagros que has propiciado a nosotros. Milagros de sanidad, milagros económicos, milagros de protección cuando hay desastres de la naturaleza, milagros donde nos has sacado del umbral de la muerte. Muchas gracias, Señor. Gracias, como oraba al principio, el mejor milagro, ser salvos y libres en Cristo Jesús. Padre de la gloria, mira quién necesita la bendición tuya hoy más que siempre. ¿Quién la requiere? Allí, el que necesita de ti, Padre. El que requiere de tu favor. Bendícelo, Padre. Pon tu mano de bendición, de sanidad física, como vimos también, Señor, esas sanidades en el transcurso de este estudio. Des a tu palabra. Por favor, no desampares a tu pueblo. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Los tiempos no están fáciles. Los tiempos están complicados. Mas pedimos en ti. Y te oro con sentimiento de mi corazón. Si bien es una grande bendición, Señor, pero allá afuera hay mucha gente que no conoce de ti, que no sabe de ti. Y por eso con mis ojos abiertos me dirijo a ellos. Y me dirijo a ti, Señor, sabiendo que tú eres Dios grande y poderoso. Perdona el pecado de tu pueblo que se ha apartado. Y perdona el pecado de aquellos que no te han conocido. Y te invito a ti, querido amigo, que le puedas decir esta oración a Jesús si no has escuchado la palabra de Dios hasta ahora. O si la has escuchado pero aún todavía no se ha enraizado en tu corazón, no se ha grabado en tu vida. Y le puedas decir así: Jesús, yo reconozco que he pecado. Te pido que me perdones, que me limpies de toda mi maldad. Sácame de esta penumbra en la cual estoy viviendo, de las enfermedades que estoy sufriendo. Sáname, sana mi alma, sana mi cuerpo, sana mis finanzas. Y te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador. Pon mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura en tu poder, Jesucristo. Hazme ese verdadero Hijo de Cristo, de Dios Padre, y de hecho de ti también, Cristo Jesús, porque tú también eres Dios. Gracias por la persona del Espíritu Santo en mi vida. Gracias por ser mi Señor y amo de aquí en adelante, y por iluminarme y revelarme tu palabra para que la pueda leer y entender, y que sea mi alimento cotidiano para la gloria y honra del Señor Dios. Amén. Al haber orado así, y que esta oración que hemos hecho la elevamos al Padre en el nombre de Jesús, y la hemos elevado en el nombre de Cristo Jesús con la bendición del Espíritu Santo, tú eres bendecido, y no solamente tú, los tuyos también. Bueno, fue un placer, estoy contento y emocionado por esta palabra de hoy una vez más. Mi nombre es Oliverio Rojas, soy pastor de una de las iglesias cristianas de Filadelfia, de Bogotá, Colombia. Es un placer llegar a ustedes. Estamos en contacto, oramos por cada una de sus necesidades y peticiones, y si bien lo tienen, pueden
enviar su pedido de oración al 315-240-3069. Nosotros como familia pastoral Rojas Amador estamos ahí clamando junto con la comunidad, con hermanos y hermanas de la iglesia que nos decimos así por ser hijos de Dios. Y qué bendición que tú seas ese hermano y esa hermana en la fe, en el reino del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja y estaremos recibiendo testimonios a granel para la gloria y honra de nuestro buen Dios, de nuestro buen Jesucristo, quien ha hecho milagros y los hace hoy una vez más. Aprecios y amor en Cristo Jesús.